Ahora bien, estimados alumnos, dando continuidad con la unidad número 2, titulada Métodos de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, vamos ahora a abordar los subtemas 2.3, referente a los métodos cuantitativos para el análisis de riesgos, y el subtema 2.4, referente a los criterios para elegir los métodos para identificación y evaluación de riesgos. En primera instancia, los métodos cuantitativos para el análisis de riesgos tienen bases principales que nos interesa abordar justo en esta sesión. Tenemos un objetivo principal, pues es que conozcan algunos de los métodos cuantitativos para analizar estos riesgos en instalaciones industriales, iniciando por una breve introducción de a qué nos referimos con estos. En primera instancia, consideren que los métodos cuantitativos pues, son aquellas técnicas que incluyen estructuras y cálculos para establecer la probabilidad de sucesos complejos. Esto los podemos conocer como siniestros o los accidentes, a partir de los valores individuales de la probabilidad de fallo que corresponde a los métodos tanto equipo como humano que se implican en los procesos industriales en la presencia de las sustancias químicas peligrosas. Se basan en tres principales aspectos: lo que es la estructura y secuencia de fallos y eventos, la probabilidad individual de fallo, esto se expresa en tales términos de fiabilidad, para los elementos tanto equipo y humanos que intervienen en dichos procesos. Los datos que se emplean proceden de estadísticas. El origen de la severidad de su relación caso-efecto también es algo en lo cual se basan estos métodos cuantitativos. Tengamos un par de consideraciones presentes para estos métodos. En primera, pues se debe definir bien las bases y objetos del estudio. Debemos definir bien los límites, o sea, aquellas áreas, fases del proceso de este centro de trabajo, de esta instalación industrial donde se realizará este estudio. Otra de las consideraciones es que debemos analizar la calidad de los datos y la homogeneidad de su expresión, así como asegurar la reproductibilidad del análisis siempre que se repitan con los mismos datos. Se debe incluir riesgos procedencial exterior, tales como sismos, estos fenómenos de tipo natural, tanto como geológicos e hidrometeorológicos. Se deben incluir riesgos originados en errores de diseño, así como en operación y mantenimiento de las plantas. Debemos comparar los resultados del análisis con los correspondientes a plantas y o procesos semejantes o iguales, los cuales puedan detectarse estos errores en el análisis o en los datos. Asimismo, pues se deben analizar las incertidumbres y la sensibilidad del análisis. Y con esto, pues recoger los resultados del análisis en registros escritos que incluyan conclusiones y recomendaciones en términos prácticos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, estas diferentes consideraciones son aquellas que nos ayudan tanto en la parte de la identificación de estos peligros como ya el análisis directo de los riesgos, para posteriormente poder hacer la aplicación de las medidas preventivas, correctivas en su caso, para la mitigación y control de los riesgos que se identifican y obviamente están presentes en las instalaciones industriales. Uno de los métodos más utilizados con regularidad en la industria es el análisis de árbol de fallos. Este es un método cuantitativo, el cual se inició como cualitativo, pero con un tratamiento probabilístico se convierte en un método cuantitativo. Lo que permite pues la deducción de la probabilidad de un evento de fallo. Como bien lo mencionábamos desde que hablábamos de los métodos cualitativos, recuerden que un método cualitativo pues puede convertirse en uno cuantitativo cuando ya involucramos ciertos métodos probabilísticos en términos matemáticos. En primera instancia, este análisis de árbol de fallos identifica combinaciones de fallas de equipos y errores humanos que puedan resultar de un accidente. Del mismo modo, analiza los eventos o sucesos de fallo en sistemas complejos y, bien aplicado, pues estima de forma deductiva, desde los sucesos básicos del suceso capital, las probabilidades de acontecimientos. Este análisis de árbol de fallos es ideal para ser aplicado en sistemas complejos de procesos donde se incluyen muchos aparatos, mucha instrumentaria, equipos, maquinaria para el control y alarmas, operadores humanos, y es frecuente su empleo para los análisis profundos y detallados de ciertas áreas donde se han manifestado como críticas para la seguridad en métodos cualitativos o semi-cuantitativos.
Este método tiene pros y contras, así como lo hemos revisado en cada uno de los anteriores. ¿Cuáles son los pros de este método? Bueno, en primera instancia, permite poner de manifiesto puntos débiles, incluido el error humano en sistemas complejos de procesos, medidos en términos cuantitativos. También permite definir, asignar y controlar el efecto de las mejoras que puedan proponerse. Así, también los analistas ganan un conocimiento muy profundo y detallado de los sistemas del proceso analizados y de su respectiva operación. Y permite comparar cuantitativamente alternativas de diseño. ¿Qué contras tiene este método? Pues es un método caro en tiempo y dinero, ¿sí? Y requiere extremo cuidado en datos probabilísticos. Justo en cada uno de estos aspectos, pues es donde nosotros, así como lo hemos revisado en cada uno de los métodos, podemos ir pues determinando la selección de estos en ciertas consideraciones que igual pues veremos más adelante. Ok. El análisis de árbol de fallos es un método que produce modelos lógicos de fallas del sistema usando compuertas de lógica para describir la manera en que las fallas de equipo, así como las fallas o errores humanos, pueden combinarse para causar una falla principal del sistema o del proceso. Muchos modelos de análisis de árbol de fallas pueden resultar del análisis de un proceso. El número real de los modelos depende de qué tan selectivo fue el análisis al escoger el evento tope de interés. Mucha atención con lo siguiente. El análisis de árbol de fallos usualmente resuelve cada modelo lógico para generar una lista de fallas conocida como conjuntos mínimos de corte que pueden resultar en el evento tope o suceso capital. ¿De acuerdo? Esta metodología o este método nos establece una serie de símbolos que debemos de comprender o conocerlos principalmente. Ya la comprensión pues viene cuando vamos directamente ya a la aplicación de este método. De tal modo que en la lámina podrán observar el primer símbolo, el cual se nombra compuerta O. Esto se refiere a un evento de salida, ocurre si cualquiera de dos eventos de entradas ocurre. El segundo símbolo es la compuerta y se refiere a un evento de salida que ocurre solo si los dos eventos de entrada ocurren o existen simultáneamente. El siguiente símbolo es la compuerta inhibitoria, que se refiere a un evento de salida, ocurre cuando sucede un evento de entrada y la condición de inhibición es satisfecha. El siguiente símbolo es la compuerta de tiempo de demora y se refiere a que el evento de salida ocurre cuando los eventos de entrada ocurren y el tiempo de demora ha expirado. El siguiente símbolo se refiere al evento intermedio, que es la falta de un evento que resulta en las interacciones de otros fallos de eventos que han sido desarrollados a través de las compuertas lógicas anteriores. El penúltimo es el evento básico, que se refiere a la falla de un componente que no requiere de más desarrollo. Un evento básico es el nivel más bajo de resolución de un árbol de fallos. Y por último tenemos el evento no desarrollado, que se refiere al evento de falla que no se desarrolla debido a la falta de información o porque su desarrollo va más allá del alcance de estudio. Una vez teniendo en consideración estos símbolos que se establecen en el mismo método de análisis de árbol de fallos, para entenderlo mejor sigamos un pequeño procedimiento en el cual se establece que el equipo involucrado en la ejecución y desarrollo de este análisis, en primera instancia, debe listar los sucesos capitales, SC. Como lo comentamos anteriormente, los sucesos capitales son los más complejos.
Por esta razón se analizan. Pero, así como son los más complejos, son los más fáciles de intuir y de obtener de la experiencia o de un banco de datos. Por ejemplo, explosiones de un recipiente sujeto a presión. Continuando con esto, una vez que se enlistan los sucesos capitales, se establece y enlistan los sucesos intermedios básicos mediante el camino inductivo y las preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Por qué ocurre el suceso capital? Estos sucesos intermedios y básicos, relaciones efecto-causa, ¿son alternativos? Que es justo donde tenemos la puerta O. Y ¿son recurrentes? Que es donde tenemos la puerta Y. Que si recuerdan son los símbolos que mencionamos al inicio de las tablitas en las láminas anteriores. Teniendo esta parte en consideración, es donde dibujamos nuestro árbol de fallos. Utilizando los símbolos que ya vimos antes, a efecto de referencia, se marcan las puertas con las letras y los sucesos básicos con números. Ejemplo, en el lado derecho de la lámina podemos observar la puerta Y, que es la explosión de reactor, que es uno de los sucesos. Para posteriormente establecer nuestra puerta Y, que se refiere a la presión supera el límite máximo. Y sucesivamente ahorita vamos a ir avanzando con las otras partes. Del lado izquierdo pues podemos observar pues el diagrama de la situación que estamos analizando de este riesgo, ¿de acuerdo? Que es básicamente pues la explosión de reactor y es el diagrama de flujo pues del reactor que estamos analizando. Ok, entonces aquí gráficamente observen cómo se abre o se inicia este análisis de árbol de fallos para continuar con cada uno de los análisis en estos factores que se involucran en la probabilidad o en el hecho de la materialización de este riesgo. De este modo, se determinan los conjuntos mínimos no de fallos, lo cual es normal hacerlo mediante el álgebra y los diagramas, o mediante el método matricial. El resultado es de orden 1, 2, 3 y 4, dependiendo de las interacciones entre sucesos de las compuertas, o sea, la cantidad de situaciones que yo voy a tener presentes tanto en la compuerta O como en la compuerta Y. Hasta aquí el proceso es totalmente cualitativo. Ojo, no hemos hecho todavía ningún cálculo. Es común que el uso de sistemas de cómputo o programas para desarrollar esta lógica, ¿sí? Considerándolo hasta este punto como lo hemos hecho de observancia para comprenderlo y conocer un poco de cómo es el proceso de esta metodología. Porque tal cual lo describe esta metodología de análisis de árbol de fallos, también lo podemos realizar mediante software que ya están diseñados. Para el análisis de árbol de fallos, como un método cuantitativo, debemos de seguir pasos adicionales, como el acopio de datos probabilísticos, la resolución de probabilísticas del árbol, el análisis probabilístico y de certidumbre, el análisis de importancia del suceso y la evaluación y ponderación de los riesgos y sus mejoras. De este modo, para que nos siga quedando aún más claro el desenlace de este análisis, la puerta Y, que se refiere a la probabilidad compuesta transmitida por la salida superior del símbolo, es igual al producto de las probabilidades individuales que acceden o conectan por la parte inferior del mismo. Aquí tenemos la puerta Y, donde tenemos una situación que es, como lo vimos anteriormente, la explosión del reactor.
Y ya tenemos aquí una probabilidad establecida en un método numérico. Asimismo, la puerta Y, como la presión supera el límite máximo y de igual forma ya establece un método numérico. La puerta O, que es la probabilidad compuesta transmitida por la salida superior del símbolo, que es igual a la suma de las probabilidades individuales que acceden o conectan por la parte inferior del mismo. De esta forma es como podemos entender el comportamiento de este análisis, donde se va determinando cada uno de los aspectos involucrados en el riesgo. El análisis de árbol de fallos es un método que, como bien lo comentábamos, inició de forma cualitativa. En primera instancia, si ustedes lo analizan, empezamos cualitativamente y vamos agregando datos que lo van convirtiendo en un método cuantitativo. Estos árboles de eventos se usan comúnmente para identificar varios tipos de accidentes que pueden ocurrir en un proceso complejo a partir del evento indicador, ¿sale? Que es el evento principal con el cual abrimos nuestro análisis. Para lograr esto, hacer un análisis cualitativo de los eventos sucesos del fallo en sistemas complejos, partiendo de sucesos básicos que pueden considerarse como causas indicadoras, se predice por vía deductiva lo que es la causa-efecto, se involucran otros sucesos que pueden ser accidentes. La predicción se hace por etapas, analizando las dos vertientes, sí o no, o varias alternativas de ocurrencia de cada suceso. El análisis deja establecida la estructura, árbol de sucesos, que representa la relación causa-efecto entre los mismos. Dejar preparado el marco estructural citado que sirve para efectuar análisis cuantitativos de riesgos. Tenemos otro tipo de análisis que pues es importante mencionarlo igual para que lo tengamos en cuenta. A diferencia de un análisis de árbol de fallas, que es un proceso de razonamiento deductivo, el análisis de árbol de eventos es un proceso de razonamiento inductivo, donde el analista o el individuo que realiza o el equipo que realiza este método comienza con un evento indicador y desarrolla las posibles secuencias de eventos que llevan a un accidente potencial, explicando tanto los éxitos como las fallas de cualquiera de las funciones de seguridad asociadas al accidente que progresa. Los pros y contras del análisis de árbol de eventos, pues es más sencillo que el análisis del árbol de fallos. Los analistas ganan un conocimiento muy profundo y detallado de los sistemas de procesos, analizando y de su operación, y permite hacer sugerencias de mejora medidas y comprobadas. ¿Qué contras tiene? Pues de igual forma pues es un método caro en tiempo y dinero y no hay modo de detectar errores de lógica en el árbol. Los análisis de árbol de eventos dan una manera sistemática de registrar las secuencias de los accidentes y definen la relación entre los eventos indicadores y los eventos subsecuentes que resultan en accidentes. Son apropiados para analizar los eventos iniciadores que podrían resultar en una variedad de resultados, y cada rama representa una secuencia separada del accidente, que es un conjunto claramente definido de la relación funcional entre las funciones de seguridad de un evento iniciador. ¿Cómo se construye un análisis de árbol de fallos en relación con un análisis de árbol de eventos? En primera instancia, consideren que un análisis de árbol de eventos se construye de manera inversa a un análisis de árbol de fallos. En primera instancia,
Debe realizarse una identificación de los sucesos básicos iniciadores, estudiando con detalle los elementos de equipo, los procesos y de control, que contestan a la pregunta ¿qué puede fallar de este elemento y de cada una de sus partes? Como ejemplo, en un compresor, las válvulas de seguridad, lubricación, sellos, accionamiento, rodete, etcétera, entre otros. Para posteriormente realizar la aplicación de la disyuntiva del sí, no o fracaso, éxito, el suceso básico capital del árbol. Para posteriormente realizar una deducción del suceso intermedio sobre cada una de las alternativas de la disyuntiva cuando haya lugar, como ejemplos, la ignición, la rotura de eje, etc. Para posteriormente realizar la aplicación del factor condicionante que puede influir sobre la alternativa de la disyuntiva establecida en el punto número 2. Ejemplos: la alarma, la intervención humana o temática derivada de aquella, alivio mediante dispositivos de seguridad, paradas de emergencia. Para posteriormente realizar la aplicación de la disyuntiva sí, no o fracaso y éxito a cada suceso intermedio y o factor condicionante dispuesto en secuencia lógica de ocurrencia. Ejemplo: ignición, sí, no, detección, sí, no, alarma, sí, no, actuación, DCI, sí, no, o extinción, sí, no. La representación gráfica del suceso básico, sucesos intermedios, factores condicionantes, formando el árbol de sucesos, los SB, SI, FC y las disyuntivas se representan en el orden secuencial de su intervención lógica en el accidente. Este es un aspecto delicado en la elaboración del árbol porque pues debemos analizar de forma conjunta con el equipo de trabajo que se encuentra participando en esto cada uno de estos aspectos. Tenemos la misma situación aquí con nuestro reactor y ¿dónde empieza nuestro árbol? En el iniciador. ¿Sale? Donde tenemos falta de agua para refrigeración del reactor, para oxidación exotérmica y comenzamos con justo lo que comentábamos en los ejemplos. Si la alarma de temperatura alta alerta al operador humano, si el operador restablece el flujo de agua para la refrigeración, la parada de emergencia detiene la reacción, si no, y podemos derivar en las consecuencias. Si bien, como lo hemos observado en el ejemplo y en esta pequeña descripción de los pasos, consideremos también que debe haber un acopio, homogenización y asignación de datos probabilísticos para los sucesos básicos, sucesos intermedios y factores condicionantes de dicho árbol. La resolución probabilística del árbol tiene acceso a la disyuntiva originada por un suceso intermedio o factores condicionantes, que son producto de probabilidades. Asimismo, la salida de la disyuntiva es la suma de probabilidades resultantes igual a la unidad fiabilidad más fallo. De una forma gráfica, haciendo o agregando estos datos de estadística y probabilidad existente, podemos obtener el mismo árbol que observamos hace un momento, pero ya con los datos matemáticos requeridos de acuerdo a los datos que se obtienen de antecedentes.
Bien, hasta aquí nos podemos dar cuenta de lo complejo que puede llegar a ser un método cuantitativo y de la información que es necesaria para poder realizarlos. Este es solamente un ejemplo. Hay otros tipos de análisis que igual podremos revisar más adelante. En primera instancia, la intención de todo esto pues es que ustedes vayan definiendo, vayan conociendo alguno de estos y lo complicado que estos pueden llegar a ser. Sin embargo, como bien se los comentaba, ya tenemos softwares, los cuales instalados en un equipo, llámese laptop o computador de escritorio, yo solamente agrego los datos y automáticamente me dan los resultados requeridos de estos análisis. Ahora bien, dando continuidad con nuestra unidad 2, hablaremos sobre los criterios para elegir los métodos para la identificación y evaluación de riesgos. El objetivo de este subtema pues es que ustedes tengan el conocimiento sobre aquellos criterios a considerar para seleccionar estos métodos para la identificación y evaluación de las instalaciones industriales. Bien, para la selección de metodologías tengamos en cuenta que los elementos que influyen sobre la selección de las metodologías a emplear son principalmente la normatividad aplicable o compromisos contractuales, ¿sí? En mi legislación, ¿qué es lo que me requiere? ¿Cómo me lo requiere? ¿Por qué me lo requiere? Y de esta forma poder tener esta consideración para seleccionar una metodología. La cantidad de sustancias peligrosas en el proceso, tanto en uso como en la ejecución de estos procesos, es un punto también importante que debemos considerar. Los factores de vulnerabilidad, esto tiene que ver con la cercanía a centros poblados o vías de comunicación, la disponibilidad de la información y la factibilidad de actualización del análisis. De esta forma, en términos generales, el método empleado para realizar un análisis de riesgos debe ser adecuado para cumplir con ciertas características. En primera instancia, debe ser técnicamente defendible, debe permitir identificar el peligro que lo origina y valorar la importancia del riesgo, así como la forma en la que debe ser controlado, y debe ser rastreable, reproductible y verificable. De este modo, yo puedo deducir en este pequeño gráfico para algunas fases de proyectos o instancia de análisis qué método es adecuado. Aquí solo menciono, vaya la redundancia, algunos ejemplos como lo es el checklist, un análisis preliminar de peligros, el qué pasa si, HACCP, AMEF, árbol de fallas y árbol de eventos. Si yo requiero realizar en la fase del proyecto la definición del proceso, pues bueno, lo más recomendable pues, es utilizar un análisis preliminar de peligros o un qué pasa si, ¿de acuerdo? Si tengo una planta piloto, pues yo puedo realizar desde un checklist hasta un análisis preliminar de peligros, hasta un qué pasa si. Para un proyecto básico, pues puedo utilizar cualquiera de las metodologías. Un proyecto de detalle, de igual forma, pudiera utilizar cualquiera de las metodologías. Una ejecución de obra e inicio, pues de preferencia un checklist o un qué pasa si. Para la operación normal, pues puedo utilizar desde un checklist hasta un qué pasa si, HACCP, AMEF, árbol de fallas, árbol de eventos. Para modificaciones, pues puedo utilizar cualquiera de los métodos. Para un estudio de incidentes, pues de preferencia un qué pasa si, HACCP, AMEF, árbol de fallas, árbol de eventos. Y para un desmantelamiento o abandono del proceso, de preferencia algún checklist o un qué pasa si. Estos son algunos ejemplos, vaya. Al final todo dependerá de las circunstancias o la situación en la que nos encontremos en nuestro centro de trabajo o en la instalación industrial para la respectiva utilización de cualquiera de estas metodologías. La metodología de lista de verificación, ¿cuál es su principal fortaleza? Pues cuestiona el cumplimiento deseado, normativo, legal, etc. Como bien lo comentamos,
es una lista de verificación, es un checklist. Yo debo tener ya bases, condiciones que se deben de cumplir y verifico que se estén cumpliendo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si? Principal fortaleza, pues cuestiona el diseño, ¿vale? Desde las respectivas consideraciones de los involucrados en este proceso. La metodología ¿qué pasa si? Y listas de verificación, pues cuestiona el diseño y el cumplimiento deseado. O sea, una combinación de estas metodologías antes mencionadas. AMEF cuestiona el modo de falla de un elemento y su importancia dentro del sistema. HACCP cuestiona la operación del sistema. El análisis de árbol de eventos, pues cuestiona el éxito de algún protocolo o un plan de emergencia. El análisis de árbol de fallas cuestiona la ocurrencia de un evento a tope. Y pues de este modo, un análisis de consecuencia pues cuestiona las consecuencias de escenarios de riesgo. De esta forma, como lo comentamos desde un inicio, tengamos en cuenta la diferencia que tienen estas metodologías y de una forma sencilla podemos comprenderlo y sobre todo tenerlo en cuenta. Una evaluación de riesgos cualitativa, regularmente como lo pueden observar, pues hay severidad y frecuencia. Semi-cuantitativa, pues tenemos como clasificaciones o en términos de rango numéricos, y cuantitativa, pues tenemos directamente una cuantificación completa. ¿Qué métodos podemos utilizar? Todo dependerá de las circunstancias, dependerá de lo que deseamos lograr, del objetivo o la meta que deseamos alcanzar, y dependerá mucho también de los procesos que pretendamos analizar. Y pues podemos profundizar todavía más en estas metodologías, porque ya para pues, la aplicación de estas requeriremos quizás mayor profundización en cada uno de estos aspectos. Bueno, hasta aquí la sesión en esta ocasión y continuaremos con la unidad siguiente. Les pido atención con sus actividades, cualquier duda, pregunta, con todo gusto lo podemos platicar en los foros de dudas y retroalimentación. Gracias.